Hola jóvenes, nos encontramos esta vez para ver el tema número 12, que viene a ser la parte de electroquímica, el último tema de la parte de química inorgánica. Esta semana, como hemos dicho, nos toca ver electroquímica. Su mismo nombre nos dice algo, ¿no? Electroquímica, corriente eléctrica, reacción química. Entonces, estudia la interrelación entre la corriente eléctrica y las reacciones redox. Es más, podemos hablar de dos tipos o dos ramas de la electroquímica. Acuérdense que tenemos reacción redox y tenemos corriente eléctrica. Si mi reacción redox produce corriente eléctrica, estamos frente a un proceso galvánico. Si la corriente eléctrica produce la reacción redox, estamos en un proceso de electrólisis. Ahora, hablar de estos procesos electroquímicos implica conocer algo de la corriente eléctrica, en todo caso, tener nociones generales de ella. Para ello, entonces, definamos algunas cosas como, por ejemplo, conceptos previos. ¿Cuáles son estos conceptos previos que debemos tomar en consideración? A ver, 1. ¿Qué cosa es corriente eléctrica? Su mismo nombre nos dice algo. Corriente eléctrica implica un flujo de electrones. ¿Cómo se puede medir ese flujo de electrones? Con la carga, la cual se mide en Coulomb. Cabe considerar que medir los coulombs no es una unidad del sistema internacional que relacione la corriente eléctrica con algo de medición, pero lo que sí está relacionado es la intensidad de corriente, y la intensidad de corriente se mide en ampere, de tal manera que la intensidad de corriente es la relación carga-tiempo. En pocas palabras, el amperaje es Coulomb sobre segundo. Entonces, siempre que relacione el tiempo en un proceso electrolítico, este siempre debe estar expresado en segundos. Otra de las cosas que debemos considerar son los conductores. ¿Qué es un conductor? Un conductor es toda especie que no ofrece resistencia al paso de corriente. Cuando hablamos de conductores, hablamos de dos tipos de conductores. A, de primera especie. Cuando hablamos de conductores de primera especie, estamos hablando de sustancias sólidas. Dentro de estas sustancias sólidas podemos encontrar, por ejemplo, los metales o el grafito. De segunda especie, que vienen a ser soluciones acuosas electrolíticas, es decir, compuestos iónicos disueltos en agua o sales fundidas. Otra de las cosas que debemos considerar son los electrodos. Cuando se habla de electrodos, se habla de sustancias en cuya superficie se lleva a cabo la reacción redox. Entonces, cuando hablamos de electrodos, hablamos de dos tipos: el ánodo y el cátodo. Considerando que siempre tienes que considerar vocal-vocal, consonante-consonante, entonces en el ánodo siempre ocurre la
oxidación, mientras que en el cátodo la reducción. Por eso se relaciona vocal-vocal, consonante-consonante. No importa sea un proceso electrolítico o un proceso galvánico. Muy bien, entonces ya estamos listos para entrar a los procesos electrolíticos. Es decir, vamos a ver el proceso de electrólisis. ¿Qué implica un proceso de electrólisis? Proceso de electrólisis, electrocarga, lisis, ruptura, es decir, voy a tener agua y producto de la corriente eléctrica voy a tener hidrógeno y oxígeno. Entonces, la electrólisis necesita corriente eléctrica. Es un proceso no espontáneo. ¿Qué implica? Romper con corriente eléctrica. Pero la idea es formar sustancias elementales, como podemos ver en este caso. O en todo caso llegar a estados de oxidación igual a cero. Veamos algunos ejemplos y veamos qué sucede cuando tenemos los diferentes procesos de electrólisis. Electrólisis del cloruro de sodio líquido. Entonces vamos a colocar una celda, ya está, y vamos a decir que esta solución tiene sodio y cloro. Como yo tengo una fuente de poder, vamos a decir que este es el positivo y este es el negativo, y que los electrones obviamente están saliendo por acá. Entonces, la pregunta es, si este es el lado positivo, negativo, obviamente el sodio se va para allá y el cloro para acá, dejándome Na+, que gana un electrón, pasa a Na0, que es una reducción. Tenemos cloro menos, que pasa a cloro más un electrón, una oxidación. Pero aquí habría que considerar algo importante. Este cloro que está aquí, ¿es estable? Considerando que solamente tiene 7 puntos. No. Entonces, ¿cómo es estable? Es estable como cloro 2, 2 aquí, y por ende, yo acá tengo 2 electrones. Como tengo un electrón arriba y 2 electrones abajo, por 2, por 1, por tal razón, el resultado de la reacción es 2Na más 2Cl menos, líquido me va a generar 2Na0 líquido más Cl2 en forma de gas. Entonces ya tengo mi reacción, si se dan cuenta, 2 cloruros de sodio, le puse corriente eléctrica, me dio sodio y me dio cloro. Pero también habría que considerar que este electrodo, que es la oxidación, el ánodo, la reducción, el cátodo. Ahora, no vayan a pensar que como ánodo está relacionado con anión, es negativo, y cátodo está relacionado con catión y es positivo, porque si se pueden dar cuenta, no cumple eso en un proceso electrolítico. Entonces, veamos otro proceso. Ahora, la electrólisis de cloruro de sodio, pero esta vez en fase acuosa. Y ahora tengo Na+,
Cl- y agua. Otra vez podemos decir este es positivo, este es negativo, no importa dónde esté el electrodo. Pero ahora, por el hecho y la gran presencia del agua, implica que las cosas han cambiado. Ya no solamente el sodio se va al electrodo negativo, sino también el agua. Y en el electrodo negativo se da la oxidación, la reducción. Entonces, voy a tener la reducción del sodio o la posible reducción del agua. Tenemos la oxidación del cloruro o la oxidación del agua. Podemos dar alguna regla práctica porque en estos momentos no tenemos la forma de decidir si el sodio se reduce o el agua se reduce. Entonces podemos decir, ante la presencia de un ion metálico cuyo metal pertenece al 1A, 2A o es el aluminio, no se reduce. Quien lo hace es el agua. Entonces, producto de lo que les acabo de decir, esto no ocurre, ocurre esto. Porque el sodio pertenece al 1A. Y entre el cloro y el oxígeno, el cloruro se oxida. Por tal razón, tenemos 2H2 más 2 electrones pasa a H2 más 2 OH menos. Cl- Cl2 en forma de gas más 2 electrones. La reacción global, 2H2O más 2 cloro menos más Na más me da H2 más cloro 2 más 2 NaOH. Igual esta es una reducción y esta es una oxidación. Electrólisis del sulfato de sodio acuoso. Ahora tengo Na más, SO4 2 menos, agua. De tal manera que tengo la reducción del sodio, la reducción del agua, la oxidación del sulfato y la oxidación del agua. Muy bien. Como ya hemos dicho, ¿no? El hecho, como ya acabamos de decir, si tengo sodio en agua, no se reduce el agua. Y aquí el sulfato, SO4 2 menos. Estado de oxidación del azufre, más 6. Si se oxida, pasa a más 7 o más 8. Esto, obviamente, es imposible, porque el máximo estado de oxidación es más 6. ¿Se puede oxidar entonces el sulfato? No. ¿Quién se oxida? El agua. Tenemos 2H2O más 2 electrones me da H2 más 2 OH menos. Y 2H2O me da O2 más 4H más 4 electrones. Reducción, oxidación, arriba por 2. ¿Qué tengo? Tengo 6H2O que me genera 2H2 más O2 más 4OH menos más 4H más. Se elimina esto y me quedan dos aguas, 2H2 en forma de gas más O2 en forma de gas. Entonces puede llegar el momento donde se descomponga tanto el oxígeno como el hidrógeno, producto de la electrólisis del agua.
Ahora, la historia implica que no necesitas saber solo lo que va a salir, sino cuánto va a salir. Entonces, para poder determinar cuánto va a salir producto de una electrólisis, lo que tú haces es, tienes que hablar de las leyes de Faraday. Pero como siempre, para poder hablar de la ley de Faraday, tienes que tener ciertos conceptos previos. 1. ¿Qué cosa es un Faraday? Un Faraday es la carga necesaria para liberar un mol de electrones o un equivalente gramo de sustancia. De tal manera que un Faraday equivale a 96.500 coulombs. Eso equivale a un mol de electrones o un equivalente gramo de sustancia. Y 2, recordar lo que significa el peso equivalente. Que si no mal recuerdo, dijimos que el peso equivalente es igual a la masa molar sobre teta. Pero en este caso nosotros tenemos una reacción química. Y en una reacción química, lo que tú vas a considerar específicamente en una reacción redox es el hecho de que el peso equivalente depende de la reacción. Por ejemplo, tú tienes Na más un electrón me da Na0, entonces tu peso equivalente es 23 entre 1. Si pongo 2 cloro menos, pasa a cloro 2 más 2 electrones, peso equivalente 71 sobre 2. Si tengo el agua, el peso equivalente sería 32 sobre 4. Siempre considerar que este es el valor de teta y la masa molar siempre se halla en función al que tiene estado de oxidación 0. Muy bien, conocemos ahora cuáles son los conceptos previos, ya que consideramos de que en la primera ley de Faraday nosotros sabemos que me dice la masa que se deposita en cualquier electrodo es directamente proporcional a la carga. Entonces, yo puedo decir que la masa es igual a una constante por la carga, donde K es una constante electroquímica. Y esa constante es igual al peso equivalente entre 96.500 por Q. Pero hay que recordar que I es igual a Q sobre T, Q es igual a I por T. Entonces la masa es igual al peso equivalente por I por T entre 96.500. Esta es la primera ley de Faraday. La segunda ley nos dice, para celdas conectadas en serie o por las cuales transcurre una misma carga, entonces se define como que la masa de un electrodo entre el peso equivalente de S es igual a la masa de 2 entre el peso equivalente de 2. Con esto hemos terminado la parte de electrólisis. Ahora tenemos que ver el otro proceso, que es un proceso galvánico. En todo proceso galvánico, ya hemos visto, es un proceso espontáneo. La reacción química te genera electricidad. Muy bien.
Pero si queremos entender un proceso galvánico, un proceso donde los reactantes me generan productos más corriente eléctrica, entonces debo conocer cómo se genera una corriente eléctrica. Para este caso, por ejemplo, ¿qué tenemos cerca a nosotros que puede ser utilizado como una celda galvánica? Tenemos nuestros celulares y las baterías, tenemos nuestros relojes y las pilas. Por tal razón, hay que considerar entonces que una pila es un buen ejemplo para un proceso galvánico. Entonces veamos la pila de Daniels. Toda pila de Daniels está formada por dos semiceldas y cada celda tiene su electrodo. Y obviamente por un factor externo o por un conductor externo se hace el contacto entre los dos electrodos que tienen el zinc 2 más con zinc 0, cobre 0, cobre 2 más. Habría que agregarle lo que se llama como el puente salino. Ya. Entonces, ¿qué sucede aquí? Podemos observar que el zinc está en estado de oxidación, pasa al zinc 2 más, los electrones empiezan a aparecer y por aquí sale el zinc 2 más. Estos electrodos pasan por el foco, o estos electrones pasan por el foco, se prende, caen al cobre 2 más, gana 2 electrones y pasa a cobre 0. Entonces, tengo zinc 0 que pasó a zinc 2 más 2 electrones y tengo cobre 2 más que gana 2 electrones y pasa a cobre 0. Tenemos zinc 0 más cobre 2 más me genera zinc 2 más cobre 0. Ya está. Pero volvamos a un poquito atrás y veamos esta pila de Daniels. Recordar que en esta pila de Daniels nosotros tenemos que acá está el signo negativo y acá está el signo positivo, porque acá nacen los electrones y eso le da la carga. De tal manera, si esto es una oxidación, este es el ánodo. Y si este es la reducción, este es el cátodo. Ahora, volviendo al tema, yo puedo representar una pila por medio de un diagrama de celda. Todo proceso de representación implica una forma. Entonces, yo tengo el ánodo, puente salino, cátodo. ¿Quién es el ánodo? El zinc 0 con el zinc 2 más acuoso, el puente salino, cobre 2 más acuoso, más zinc 0. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo pasa el electrón del zinc al cobre si podríamos también hacerlo al revés, ¿no? Pasarlo del cobre al zinc? Para poder entender esto hay que considerar algo así, ¿no? Si yo pongo la pelota en el punto A, ¿se queda en el punto A o pasa a B? Obviamente va a pasar al punto B. ¿Por qué? Obviamente existe una diferencia de potencial, de energía potencial entre ellos. De la misma manera yo podría cambiar esto y podría decir, esto para mí es zinc, esto es cobre y este es el electrón. Entonces podemos decir, el electrón se desplaza del zinc al cobre debido a
la diferencia de potencial entre ellos. La razón por la cual a esto se le llama fuerza electromotriz. A eso se le llama la FEM. Entonces, para calcular esta fuerza electromotriz o potencial de celda, se determina el potencial de celda es igual al potencial de reducción en el cátodo menos el potencial de reducción de lo que ocurre en el ánodo. Según no mal recuerdo, el potencial del zinc es 0,76 voltios. Obviamente hay una tabla y esto siempre va a ser dato. Y el potencial del cobre es 0,34 voltios. Si a mí me dicen zinc 0 pasó a zinc 2 más 2 electrones y el cobre 2 más ganó 2 electrones y pasó a cobre 0, yo puedo ver que esta es la oxidación y esta es la reducción. Por tal razón, este es el ánodo y este es el cátodo. Entonces, sería el potencial estándar de reducción del cobre menos el potencial de reducción del zinc. Esto sería 0,34 menos 0,76. Esto me sale 1,10 voltios, que vendría el potencial de celda. Ahora, ya sabemos cómo determinar el potencial de una celda si yo sé quién se oxida, quién se reduce. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si a mí me dicen, yo tengo una celda formada por, ahora tengo aluminio 3 más, plomo 2 más. Y me dicen, el potencial del aluminio, menos 0,13 voltios. Y el potencial del aluminio es menos 1,66 voltios. Ahí está. Entonces me dicen, ¿quién es el ánodo? ¿Quién es el cátodo? En este sentido, siempre el potencial estándar de celda debe ser mayor que 0. De tal manera que siempre se va a considerar que entre dos electrodos el mayor se reduce y el menor se oxida. Entonces, el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Esto sería menos 0,13 menos 1,66. Esto sale 1,53 voltios. Entonces, el cátodo es este y este es el ánodo. Pero cuando uno dibuja, uno no sabe quién es el ánodo, quién es el cátodo. Por tal razón, siempre se tiene que considerar que es el mayor el que se reduce. El otro se oxida. Bien, hemos terminado la parte teórica. Resolvamos algunos problemas para afianzar el conocimiento adquirido. Los avances en electrónica y nanotecnología han permitido la aparición de una instrumentación cada vez más sofisticada, potenciando extraordinariamente la investigación electroquímica. Con respecto a la electroquímica, seleccione la secuencia correcta de verdadero y falso. Estudia los fenómenos de interacción entre la corriente eléctrica y las reacciones redox. Eso es correcto. Podría ser entre reacciones químicas, pero específicamente sí es correcto, son reacciones redox, porque se da la oxidación y la reducción
Eso implica una transferencia de electrones y justamente eso está relacionado con la corriente eléctrica, que es un flujo de electrones. Entonces, por esa capacidad que tienen de ganar y perder electrones, es que se da ese proceso. Los procesos electroquímicos se clasifican como electrolíticos o galvánicos. Eso también es correcto. En unos, los electrolíticos, la reacción necesita corriente eléctrica para generar productos y en el otro, producto de la reacción, te generan corriente eléctrica. Se requiere la presencia de un electrolito y de electrodos. Claro, necesitamos conductores que me puedan ayudar a realizar el proceso. Y eso es correcto. La respuesta sería la C. Problema 2. La electrólisis es el proceso en el cual, por acción de la energía eléctrica que proviene de una fuente de corriente, se obtienen sustancias simples de alta pureza. Con respecto a este proceso, seleccione la alternativa que contenga la alternativa o proposición incorrecta. Dice, al pasar una corriente eléctrica provoca una reacción química no espontánea. Correcto. Si está hablando de electrólisis, eso es verdadero. Los electrones fluyen por el conductor externo del ánodo al cátodo. Como podemos observar, la fuente de poder me genera los electrones y estos siempre van de esta manera, o sea, van del ánodo al cátodo. Eso es correcto. Los electrolitos como el cloruro de sodio acuoso son conductores de segunda especie. Acuérdense que nosotros hemos dicho que producto de la electrólisis, nosotros tenemos que considerar que debe de haber electrolitos y electrodos. Los electrodos eran de primera especie y los electrolitos de segunda. En este caso, hablan de electrolitos, eso es correcto. Durante el proceso, los iones positivos se desplazan hacia el cátodo. Los iones positivos se desplazan hacia la parte negativa y eso es correcto, porque la parte negativa es el cátodo. ¿El ánodo es el electrodo donde se produce la reducción? No. Acuérdense siempre, hemos dicho vocal, vocal, consonante, consonante. Entonces la respuesta es la E. En relación a la celda electrolítica que contiene cloruro de sodio fundido mostrada en la figura, indique la secuencia correcta de verdadero o falso según corresponda. A ver, me dice, tengo la batería, tengo cloruro de sodio fundido, obviamente el sodio se acerca al cátodo, donde el sodio va a ganar un electrón y va a pasar a sodio 0, y el cloro se acerca al ánodo, bota cloro más 2 electrones. Entonces, podemos decir, el cloro obtenido, el cloro gaseoso, ¿es obtenido en el cátodo? No, falso. Es obtenido en el ánodo. Porque esta es una reducción, esto es cátodo, y esto es una oxidación, esto es ánodo. Para obtener un mol de cloro se necesita un Faraday. A ver, acá está mi reacción. Yo necesito un mol de cloro gaseoso, para lo cual necesito 2 moles de electrones. Pero un mol de cloro necesita 2 faradios. Falso. El peso equivalente del sodio es 23. Peso equivalente del sodio, según la reacción, sería 23 sobre 1, 23. Y eso es correcto. Entonces la respuesta es falso, falso, verdadero, la D. Cuando la solución acuosa de una celda electrolítica es electrolizada, se produce la conducción eléctrica debido a que ocurren reacciones redox en los electrodos. Si se electroliza una solución acuosa de nitrato de sodio con electrodos inertes de paladio, determine qué proposiciones son correctas. Entonces, yo tengo una celda donde tengo Na+, NO3 y agua. Lo que dijimos, tenemos la reducción del sodio más, la reducción del agua, la oxidación del nitrato y la oxidación
del agua. ¿Se puede reducir el sodio en presencia de agua? Ya sabemos que la respuesta es no, porque el sodio pertenece al 1A. No se puede. ¿Quién se reduce? El agua. ¿Se puede oxidar el nitrato? Nitrato, nitrógeno con más 5, no se puede porque tiene el máximo, es decir, termina en ato. No. ¿Quién se oxida? El agua. Entonces, reducción. 2H2 más 2 electrones me da H2 más 2 OH menos. Esta es una reducción, es decir, cátodo. 2H2O me genera oxígeno más 4H más 4 electrones, oxidación. Esto es en el ánodo. ¿Qué me dice? El ion sodio se reduce en el cátodo. Ya hemos dicho, el ion sodio no se reduce el agua. ¿El ion nitrato se oxida en el ánodo? No, falso, se reoxida el agua. ¿En el ánodo se produce gas oxígeno? Acá está, correcto. Entonces la respuesta es solo 3. Dice, en la siguiente celda electrolítica, cuyo electrolito es nitrato de plata, determine la intensidad de corriente en amperios para que en 2 horas se deposite 27 gramos de plata. Muy bien. Entonces me piden el amperaje. Muy bien. Yo sé que la masa es igual al peso equivalente entre 96.500 por I y por T. Y vendría a ser masa por 96.500 entre peso equivalente por T. Yo tengo el nitrato de plata. El nitrato de plata se descompone en plata más y nitrato menos. Como yo no quiero nada con el nitrato, yo quiero ver la plata. Ag gana un electrón y pasa a Ag0. Peso equivalente de la plata, 108 sobre 1. Entonces, la intensidad de corriente vendría a ser masa 27 gramos, 96.500 entre peso equivalente 108 por el tiempo 2 horas, 2 por 3.600, 7.200 segundos. Por 7.200 segundos. Entonces, esto me sale 3,35 amperios. La respuesta entonces es la B. El problema 6 dice, se puede obtener oxígeno al electrolizar una solución concentrada de sulfato cúprico, donde el ánodo se produce la siguiente reacción. Obviamente aquí faltan los 4 electrones. Determine el volumen de gas oxígeno en litros medidos a condiciones normales durante 9.650 segundos con una corriente de 100 amperes. Muy bien. Entonces yo tengo 2H2O, me genera O2 más 4H más 4 electrones. Es decir, un mol de oxígeno está dado por 4 moles de electrones. Como me dicen gas oxígeno medidos en litros a condiciones normales, yo sé que un mol de oxígeno a condiciones normales equivale a 22,4 litros. Esto es 4 por 96.500. Obviamente esto está en coulombs. Es decir, esto es carga, esto es volumen. Pero esto es la parte teórica. Yo quiero la carga del problema. Y yo sé que esto es intensidad por tiempo, que vendría a ser 9.650 coulombs sobre segundo por
9.650 segundos por 100 coulombs sobre segundos. Se van los segundos, entonces el volumen será 22,4 litros por 9.650 por 100 entre 4 por 96.500. Esto me sale 56 litros. Y esa sería la respuesta. ¿Qué nos dice? Se diseña el siguiente sistema electrolítico en serie. Tenemos nitrato de plata, sulfato de cobre. Determinen los gramos de plata que se depositarán en la primera celda si en la segunda se depositan 317,5 gramos de cobre. Muy bien. En la primera reacción o en la primera celda yo tengo nitrato de plata que se descompone, pues vamos a decirlo con propiedad, se disocia en plata más y NO3 menos. Pero lo que yo quiero es depositar plata, por tal razón Ag más gana un electrón y pasa a plata sola. Peso equivalente 108 sobre 1. El sulfato de cobre equivale a ser cobre 2 más sulfato. Yo quiero el cobre 2 más que gana 2 electrones y esto pasa a cobre 0. Peso equivalente vendría a ser 63,5 sobre 2. Entonces, como yo tengo sistema en serie, yo puedo decir que la masa de un electrodo entre su peso equivalente es igual a la masa de 2 entre el peso equivalente de 2. Yo quiero saber cuál es la masa de la plata. Entre 108 es igual a la masa del cobre, que vendría a ser 317,5 entre 31,75. Esto obviamente es 10. La masa de la plata es 1080 gramos. Y esa sería la respuesta. La energía producida en las celdas galvánicas es utilizada, por ejemplo, en los relojes digitales, en el encendido de los automóviles y en las calculadoras. Con respecto a las celdas galvánicas, seleccione qué proposiciones son correctas. 1. Producen corriente eléctrica a partir de una reacción redox no espontánea. Acuérdense que una celda galvánica es un proceso espontáneo porque los reactantes generan productos más corriente eléctrica. Falso. Los aniones del puente salino viajan hacia el ánodo de la celda manteniendo la electroneutralidad de la solución. A ver, no hemos especificado mucho acerca de este puente salino, pero recordemos lo que hemos hecho a partir de la celda que habíamos planteado. Nosotros tenemos nuestra celda galvánica, este es un voltímetro. Se supone que nuestro puente salino es este. Este es nuestro voltímetro. Y esto que está aquí es el puente. Entonces, este puente salino está formado por KCl, es decir, potasio positivo, cloruro negativo. Acuérdense de que este era el ánodo, este es zinc 2 más. Producto de la oxidación, se está formando más zinc 2 más. Entonces, para que esto quede en la misma carga que había inicialmente, el cloro tiene que pasar para acá, y como acá el cobre 2 más está pasando a cobre 0, la carga positiva acá está quedándose, disminuye cada vez, por eso que debe pasar acá más aquí, para que permanezca siendo la misma carga positiva. Entonces, ¿qué me están pidiendo aquí? Me dicen, los aniones del puente salino viajan hacia el ánodo. Este es el ánodo, porque es la oxidación, y este es el cátodo. Entonces, eso es
Correcto. Los electrones fluyen de manera espontánea por el conductor externo desde el cátodo hacia el ánodo. Falso. Los electrones viajan por aquí y es del ánodo al cátodo. Entonces, la respuesta es solo 2. La celda galvánica voltaica, denominada en honor de Luigi Galvani y Alessandro Volta respectivamente, es una celda electroquímica que obtiene la energía eléctrica a partir de reacciones redox espontáneas. Considerando el esquema de la celda mostrada, dice, determine la secuencia correcta de verdadero y falso respecto a las siguientes proposiciones. El diagrama de celda se representa como, siempre todo diagrama de celda es ánodo, puente salino, cátodo. Esto quiere decir sin 0, sin 2 más, puente salino, AG más, AG. Falso. La reacción en el ánodo es ánodo oxidación, sin 0 pasa a sin 2 más 2 electrones. Eso es verdadero. El valor que se espera observar en el voltímetro es potencial de celda es igual al potencial de reducción en el cátodo menos el potencial de reducción en el ánodo. Potencial de celda es igual a, en el cátodo es 0,80 menos 0,76, el potencial de celda estándar es igual a 1,56. Y eso es correcto. Entonces la respuesta es falso, verdadero, verdadero. La D. En un laboratorio de química se construye una pila y se verifica su potencial estándar con un voltímetro. Si se usan electrodos de cobre y cromo sumergidos en sus respectivos electrolitos, determine el valor que se espera observar en el voltímetro. Muy bien. Entonces, como hemos dicho, ¿no? Si yo quiero saber quién se oxida, quién se reduce, lo único que tengo que hacer es determinar quién es el mayor. En este caso, este es el mayor, por ende, este se reduce y el otro se oxida. Entonces, mi potencial de celda es igual al potencial de reducción en el cátodo menos el potencial de reducción en el ánodo. Como ya sé que este es el cátodo y este es el ánodo, entonces fácilmente el potencial de celda es igual a 0,34 menos 0,74, esto es igual a 1,08 voltios. Entonces la respuesta sería la B. Propuestos. 1. Avión. 2. Avión. 3. Enano. La 4. Casa. Hemos llegado a la parte final de la semana de electroquímica. Espero les haya servido. Nos encontramos en una próxima ocasión.